¿Existen límites en la intimidad matrimonial? La violación conyugal es un tema no solo inconveniente a nivel jurídico y social, pero algo de lo que jamás se habla en la Iglesia. Conversamos sobre el lecho sin mancilla entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos la ética sexual en el matrimonio y la violación conyugal. En un reciente artículo en el diario chileno La Tercera, el jurista Saptarshi Mandal comenta que en la India todavía es legal violar a la esposa según una ley de hace casi 400 años. Interesantemente, esta ley no tiene su origen en ninguna costumbre ancestral de ese país asiático. La ley que da derecho total al hombre casado de disponer de su esposa como le plazca tiene su origen en el sistema legal británico del siglo XVII. El fundamento original de esta ley se deriva de juristas ingleses como Sir Matthew Hale, presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra entre 1671 y 1676. Para ellos, el consentimiento matrimonial en sí mismo implicaba el consentimiento para las relaciones sexuales que, una vez otorgado, no podía ser revocado. Esta ley presupone que si el esposo y la esposa se convertían en una sola entidad legal al contraer matrimonio, entonces, lógicamente, el esposo no podía ser acusado de un crimen contra sí mismo. La ley, ya derogada en Inglaterra y en otros países del antiguo imperio, continúa vigente en la India, donde se contrapone a los derechos individuales y la búsqueda de la paridad de género. Y para ser claros, Guillermo y Elsa, este aspecto de la violación conyugal puede ser definido como una relación sexual sin el consentimiento de uno de los cónyuges. No necesita necesariamente involucrar la violencia física, pero sí es una forma de violencia doméstica y abuso sexual. Y es un tema que no es solo inconveniente a nivel jurídico y social, pero sinceramente algo que jamás hablamos en nuestras comunidades de fe cristiana. Es un tema complicado, es un tema un poco tabú, esto de que no se hable en las iglesias de estas cosas, porque suponemos que en la comunidad cristiana todas las cosas marchan bien, vamos en un camino hacia la felicidad permanente, hacia un estado de éxtasis en donde nos vamos a encontrar al final de la ruta con la venida del Señor, y entonces estas cosas son intrascendentes desde el punto de vista de la, digamos, de la agenda de la predicación de los pastores, del aconsejamiento y de estas cosas, por una parte. Por otro lado está la reserva de muchas parejas, de muchos matrimonios que no quieren hablar de las cosas íntimas que les sucedan, porque se supone que en la intimidad estas cosas tienen que resolverse a como dé lugar. Me parece muy acertado tu comentario, Guillermo, pero también que se me hace muy atinado el traer en este tiempo en que recientemente se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, hablar de un tema, ¿verdad?, que es muy difícil, pero que es necesario traerlo a colación, porque hablamos muchas veces del pecado, ¿verdad?, cuando lo apuntamos al otro. El pecado que no cometemos es fácil de hablar de eso, pero cuando es algo que sucede en la intimidad del hogar, en la familia, lamentablemente en las iglesias no se habla de esto, y yo creo que necesitamos apuntar a la necesidad de abrirnos para que haya una sanación y también una enseñanza bíblica acerca de lo correcto y lo incorrecto en el matrimonio. El problema de la relación matrimonial, creo yo, está a veces en la falta de entendimiento de que uno se casa con la idea de una pertenencia, pero también de respeto hacia la otra persona, de respeto a sus tiempos, a sus necesidades, a sus carencias, pero también a veces a sus propios momentos en que la persona quiere estar, no ausente, pero por lo menos disfrutar de algunos espacios de libertad en que los cónyuges tienen necesariamente que entender que eso es una cuestión básica para la convivencia humana. Se da en los trabajos, se da en las relaciones laborales, como no, y tiene que darse también en el matrimonio, pero esa falta de entendimiento yo creo que es la que provoca este tipo de crisis, porque en el fondo lo es. Al violentar a una persona, aunque sea en la intimidad del matrimonio, es una crisis, aunque no se le quiera reconocer como tal. Pero me llama la atención, Guillermo y Elsa, que como la Biblia de alguna manera avala que una pareja, al unirse en matrimonio delante de Dios, ya son uno,
Legalmente, entonces, no hay ninguna distinción y el hombre no puede violar a su esposa porque no puede cometer un crimen contra sí mismo, que es el argumento que este artículo nos está presentando. Yo creo que lo que sucede es no tanto que se le deba al cristianismo o a la cristiandad estas leyes no arcaicas que definitivamente condonan, ¿no?, el abuso sexual dentro del matrimonio. Yo creo que la clave está en la mala interpretación, en la equivocada interpretación, primitiva interpretación que se le dio, ¿verdad?, en la Edad Media a unos textos bíblicos que hablan que sí, que el hombre y la mujer al unirse en matrimonio serán uno solo, pero eso no condona para nada el hecho de que una mujer le pegue al hombre o viceversa, o que exista esa violencia, ¿verdad?, hacia el otro. Y yo creo que no es tanto al cristianismo en sí a quien se le debe acusar, es a la interpretación mal hecha de personas que en su tiempo en el poder abusaron de esas interpretaciones que no estaban teológicamente bien fundamentadas. Pero son interpretaciones, Elsa, que lamentablemente siguen estando vigentes. Tú mencionas la Edad Media y posiblemente sea el punto de origen de muchas de estas ideas, pero son maneras de interpretar que estamos usando en la actualidad. El matrimonio no significa hablar con una sola voz ni tener una sola opinión, porque yo creo que sería terriblemente aburrido si no hay opiniones distintas sobre política, religión, economía casera. Tiene que haber disensión, tiene que haber conversaciones inteligentes y dispares a veces para poder darle una cierta química a esta idea del matrimonio. Y entonces eso también se tiene que llevar al estado de las relaciones íntimas. Cuando la pareja decide por lo que sea, como lo dice algún texto de Pablo, hablando muy extemporáneamente desde mi punto de vista, pero él lo dice, bueno, por un momento, abstenerse, qué sé yo, pero resulta que en las relaciones íntimas los dos tienen que tener una opinión y tiene que ser una opinión respetable y respetada. Es interesante que en la antigua traducción de la Biblia en castellano, la conocida Reina Valera, se nos habla de mantener el lecho matrimonial sin mancilla, así se usa en esa versión antigua. Es decir, este versículo 4 del capítulo 13 de la Carta a los Hebreos explica la existencia de algún tipo de ética o conducta sexual que pudiera ser apropiada y una que no. Es decir, podemos mantener el lecho deshonrado, con mancilla, o mantenerlo sin mancilla, sin corrupción, sin deshonra, sin mancha. Y normalmente, Guillermo y Elsa, lo que hemos interpretado es que este texto apunta a lo que contamina desde afuera, es decir, el adulterio en cualquiera de sus formas. Pero ¿por qué no hemos interpretado también las conductas inapropiadas que se dan dentro del matrimonio y que no tienen, digamos, por llamarlo de alguna manera, agentes externos? ¿Por qué no hemos incluido esta mancilla, esta deshonra o suciedad en la violación conyugal? Por aquello del machismo en el caso de los hombres, que podrían haber mujeres machistas también en su filosofía, pero en el caso de los hombres, lo que ocurre normalmente es que tenemos una voz predominante, tenemos también una cierta dependencia. La mujer muchas veces depende del hombre económicamente, socialmente, lo que sea, y entonces hay una especie de sometimiento que en mi opinión es antinatural, pero el hombre se aprovecha de esto. O sea, el hombre pretende siempre dominar en estas cosas, y esto del lecho sin mancilla el hombre se lo echa al hombro y procede porque de acuerdo a su propio entendimiento del momento, él tiene una voz que es la más importante por la relación que él mismo ha impuesto en el matrimonio. Uh-huh. Yo creo que también desde el punto de vista femenino y sucede mucho en culturas como Latinoamérica, pero no exclusivamente en Latinoamérica. Creo que alrededor del mundo vemos la posición de la mujer, ¿verdad? Que si por algún motivo ella no está dispuesta o se niega a satisfacer sexualmente a su marido en un momento determinado, entonces está ese dicho popular, ¿no? De que si no lo haces, entonces él se va a ir a otro lado a buscar satisfacer esa necesidad que él tiene el derecho de satisfacer. Entonces estas mujeres viven en temor, ¿verdad? Y la mujer se ve forzada de cierta manera a callarse y a aceptar cosas que en determinado momento ella no tiene el deseo de acceder. También por otro lado, creo que las mujeres, ¿verdad? Cuando van
y se atreven en confidencia a comentarlo, digamos, en una iglesia, en una comunidad de fe. Creo que existe mucho el mal entendimiento de parte de los líderes que le dicen a la mujer que se someta, que se aguante, en pocas palabras, ¿verdad? Y muy rara vez se trae a la conversación al esposo, ¿verdad? Y decirle a él, tienes que cambiar tu actitud o tienes que cambiar tu posición o tu manera de pensar. Creo que a la mujer se le invita muchas veces más a que ella continúe aguantándose, a que continúe esa posición de sumisión, ¿verdad? Que termina acabándola no solamente emocionalmente, pero incluso física y espiritualmente. Y es lamentable, Elsa, recuerdo una conversación hace años con una escritora mexicana que me decía, las mujeres hemos aprendido el verbo aguantarse en todos los tiempos y formas posibles, ¿no? Y yo creo que hay un elemento de eso también que se ha colado en la iglesia. Yo incluso me estaba preguntando, mientras les escuchaba a ustedes, Guillermo y Elsa, argumentar acerca de esta razón o razones por las que no hablamos de la violación conyugal en la iglesia. Si para muchos incluso se llega al extremo de decir, bueno, realmente una vez que una pareja está casada, la violación conyugal simplemente no existe. Esa es una manera muy, yo diría, conveniente de hablar, porque entonces se evita cualquier tipo de culpa, cualquier tipo de recriminación. Cuando uno va a los evangelios y se encuentra, por ejemplo, con Jesucristo participando de bodas, ¿verdad? La participación de Jesucristo en la vida de las parejas es una relación de tipo normal. Él acepta las parejas que se casan, da la impresión que van a vivir una vida de normalidad. Y probablemente Jesucristo estaba pensando que como de él aprendieron a ser una persona sumisa, humilde, noble en sus relaciones, esto también iba a permear en la vida de sus discípulos, de que esto iba a ser una cosa que iba a acompañar a los cristianos desde siempre. Bueno, los teólogos nos dicen que la gran mancha de la humanidad es el pecado y entonces todo lo atribuyen a un mal entendimiento de la enseñanza de Jesús por el pecado. Pero resulta que también la Biblia habla de redención, de quitar el pecado en las relaciones de las personas para que vivan una vida normal. Y precisamente, Guillermo, me da mucho gusto que hayas traído a Cristo, ¿no? Y su relación con personas, como dices tú, normales, ¿no? En motivos de celebración, como lo puede ser un matrimonio. Esto me recuerda estas palabras que vemos, ¿no? En Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 32, donde se hace referencia a la relación matrimonial de la misma manera que Cristo tiene esa relación con su iglesia, ¿no? Entonces, imagínense de qué manera Cristo trata a su iglesia. Y yo creo que de esa manera hay una muy buena guía para el matrimonio y la relación entre esposos y esposas. Pero también vemos claramente, ¿no? En Colosenses 3, donde le indica la palabra de Dios a los esposos que amen a sus esposas y que no sean ásperos con ella, que no sean difíciles con ella, que no sean violentos con ella, ¿no? La palabra ásperos tiene esa connotación, ¿verdad? De que no sean rudos en su relación conyugal. Y hay un cuidado y una atención que queda claro y manifiesto en esos versículos que nos has traído, Elsa, y gracias por ese recordatorio importante, que en una conversación que me da la impresión pudiera incomodarnos. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en nuestra página de internet en radiomoody.org. También puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita y suscribirte y regularmente participar de nuestras conversaciones y encontrarnos también, por supuesto, en Twitter. Nos encontrarás como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción tanto en Estados Unidos, Brasil como México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo, que nos han dado de su tiempo para conversar con nosotros. Y a nombre de todos nosotros, aquí en esta conversación entre amigos, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para seguir conversando de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.